Buenas noches. Andrés Manuel López Obrador anuncia, ofrece que habrá borrón y cuenta nueva, ofrece perdonar la deuda a quienes no haya pagado la luz. El perdón se aplicaría del 1 de julio para atrás. ¿Con base en qué toma esa decisión? Vamos a revisarlo. López Obrador salió también a cerrar el paso a quienes condenan que haya nombrado director de la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Bartlett. La crítica estaba llegando incluso a casa. Estaba llegando a su coordinadora de campaña y asesora estelar. Yo te digo, creo que había mejores opciones y que una persona no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país. Tendremos todo sobre el tema del borrón y cuenta nueva en la luz, sobre el tema Bartlett y además la detención de un líder criminal revive la esperanza de los familiares de los 3 italianos desaparecidos en Jalisco desde enero. Lo único es que hagan de todo para que hable, para que ese señor hable, para que diga la verdad. El INEGI confirma y reconfirma que 2017 fue el año más violento de la historia reciente de México. Nuestra policía está mal preparada. Hay que armarla para enfrentar la revuelta que viene, dijo desde julio de 1968 el entonces presidente de la República. Esta noche, justo 50 años después, comenzamos la segunda temporada de Las Memorias Inéditas de Díaz Ordaz. Empiezan a proveerse de las armas que tienen a su alcance. En los subsiguientes encuentros, los estudiantes ya tienen buenos garrotes, cadenas, varillas de acero, piedras. En Palenque, en Chiapas, en medio de la selva lacandona, Andrés Manuel López Obrador le dijo ayer a un reportero del diario Tabasco Hoy que va a aplicar el borrón y cuenta nueva a los morosos de la Comisión Federal de Electricidad. Explicó que quienes tengan adeudos antes del 1 de julio, y esto es importante por lo que dijo López Obrador, adeudos antes del 1 de julio, no después de esa fecha. Bueno, quienes tengan adeudos antes del 1 de julio no van a pagar ni un peso por lo que deben, pero después de esa fecha pues van a tener que regularizarse. Para el consumidor fue el compromiso, borrón y cuenta nueva, y vamos a cumplir cero. Nada más que es a partir de el compromiso que hice, partir del día 1 de julio, para que no vayan ahora a decir ya no pago porque ya en enero se condona. No, es del 1 de julio para atrás. Va a cancelar esa deuda y va a haber una tarifa nueva, justa, diferenciada. ¿Sería la F o...? El más pobre va a pagar menos y el que use la energía eléctrica con fines industriales, comerciales, pues va a pagar más, pero no más de lo que paga ahora. Bueno, ya suponemos que en los próximos días va a explicar en detalle esta determinación que está tomando, que de alguna manera la había insinuado en su campaña, pero que ahora lo dice ya como presidente electo. Entonces, ¿quiénes tenían deudas con la Comisión Federal de Electricidad? Borrón y cuenta nueva. Quienes tenían deudas hasta, no queda claro si el 30 de junio o el 1 de julio. Tampoco por ahí en otra parte del audio no queda claro si no van a tener que pagar nada o van a tener que pagar un peso. ¿Qué deudores? Todos los deudores. Suponemos que mañana que reaparezca Andrés Manuel López Obrador, mañana reaparece a las 2 de la tarde, lo explicará. Veíamos parte de las declaraciones de Tatiana Cloutier, quien fuera la coordinadora de la campaña de López Obrador, hoy en Monterrey. Cuestionó la designación de Manuel Bartlett como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad. Yo te digo, creo que había mejores opciones y que una persona no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país. Los consejos en la vida no sirven. Si los consejos sirvieran, tendríamos una institución que vendiera consejos, ¿sí? Yo proveo información y el señor decide. Y ya no soy coordinadora, fui coordinadora, entonces ya no me
opción. Eso Tatiana Cloutier. Otro Cloutier, su hermano Manuel Cloutier, quien fue candidato a senador por la vía independiente, no ganó, escribió en su cuenta de Twitter: definición de chairo, no es David Páramo, es Manuel Cloutier. Definición de chairo, personaje que defiende lo indefendible cuando nombran a un viejo decrépito con antecedentes de mapache, refiriéndose a Manuel Bartlett. Pero en Villahermosa, López Obrador defendió el nombramiento. Entonces, como vamos a poner orden y se va a terminar todo ese atraco, no les gustan algunas cosas. Él ya fue secretario de Gobernación, fue secretario de Educación Pública y ha estado defendiendo la industria eléctrica cuando menos los últimos 15 años. Bueno, nombramiento de Manuel Bartlett, lo nombró el viernes al mediodía y esta noche sigue viva y la crítica, el cuestionamiento a esa designación. En Estados Unidos, al contrario, siguen muy optimistas sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio y muy contentos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy el secretario de Comercio, Wilbur Ross, habló precisamente sobre cómo está trabajando en estas negociaciones el equipo de López Obrador. We're very pleased that the new president in Mexico wasted no time at all in appointing his new trade team, which is a combination of the old team and new people. Right. And he didn't wait until his inauguration, which will not be until December 1st. He did it within the first couple of days after the election. That speaks to, and his rhetoric has become pretty constructive, as has the rhetoric of his team. Temprano a las 8 de la mañana la PGR informó que detuvo en Zapopan, en Jalisco, al supuesto responsable de la desaparición, lo recordarán, de los 3 italianos en Tecalitlán, en ese estado, en Jalisco. Hablamos con los familiares de los italianos. Se aviva una esperanza por esta detención y piden que con este detenido se haga lo que se tenga que hacer para que dé información sobre los 3 italianos. Dani, stiamo mettendo la benzina e tutto il benzina sono le motociclette la macchina di guardia, ci hanno fumato e seguiteci. Hoy fue detenido José Guadalupe Rodríguez Castillo, mejor conocido como el 15 o Don Lupe, y quien sería el responsable de dar la orden a policías municipales de Tecalitlán, Jalisco, de entregar a los italianos Rafael Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimino al cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la PGR, José Guadalupe es el líder regional del cártel Jalisco en la zona sureste del estado y tenía en la nómina del crimen organizado a policías de Tecalitlán. El 31 de enero, los primos Antonio Russo y Vincenzo Cimino salieron rumbo a Tecalitlán en busca de Rafael Russo, quien había desaparecido horas antes. Ahí fueron detenidos por policías municipales, quienes los entregaron al cártel Jalisco por instrucciones de Hugo Enrique Martínez, exdirector de la Policía Municipal de Tecalitlán y quien se encuentra prófugo. De acuerdo con las declaraciones de los policías municipales, el crimen organizado les pagó 1,000 pesos por la entrega de los italianos. A pesar de que ya han pasado 6 meses de la desaparición, en Nápoles, los familiares de los italianos mantienen la esperanza de que regresen vivos. Lo único es que hagan de todo para que hable, para que ese señor hable, para que diga la verdad y para que pueda cesar finalmente todo el sufrimiento de enteras familias, porque como usted sabe, aquí no se trata de una sola familia, más se trata de 3 familias. Entonces son mucha gente que andan sufriendo de más de 6 meses. Estoy muy contento porque así nos dieron claridad de que no se olvidaron del caso y que finalmente hay alguien que de verdad quiere hacer su trabajo. Sono ultra felice, comunque stiamo avvicinandoci alla verità, ma noi sappiamo che la verità non è come gli altri temono,
sono vivi, tutti e tre, e presto saranno a casa a festeggiare con noi e con tutte le persone che hanno voluto questa festa. Además de la detención de José Guadalupe, se informó que fue recuperada una de las camionetas donde viajaban los italianos. El vehículo fue encontrado en Apatzingán, Michoacán. Tenía placas de la Ciudad de México. Hay un patrón de conducta respecto del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué es lo que hemos detectado, Ciro? Que regularmente estos eventos se dan en Jalisco, pero se intentan deshacer de la evidencia y nos las empiezan a repartir en distintos estados. También se han cateado 2 ranchos relacionados con José Guadalupe Rodríguez. Las propiedades se encuentran en una zona serrana y de difícil acceso entre los municipios de Tecalitlán, Jalisco, y Tepalcatepec, Michoacán. Los quiero mucho y como ellos ya saben, que aquí seguimos la lucha hasta la última fuerza que nos quedan, hasta que se encuentren. Difícil como sea, los italianos desaparecieron los últimos días de enero, hace 6 meses. Queda la esperanza allá en la zona de Nápoles. Además de la detención de José Guadalupe, se detuvo a su hijo, José Rodríguez Doroteo, quien también sería parte del cártel Jalisco Nueva Generación y estaría involucrado en delitos de lavado de dinero, todo esto de acuerdo con las autoridades. Las autoridades informaron que siguen 2 líneas de investigación por este caso. Por un lado, investigan si unos señores, Rafael Russo, el padre y tío de los otros 2 italianos, fue detenido por el crimen organizado para cobrarle derecho de piso, pues ya lo tenían identificado como un comerciante ilegal en esa zona de Jalisco. La otra línea sería si Rafael Russo le habría vendido maquinaria pirata a una persona ligada al cártel Jalisco Nueva Generación y lo habrían detenido y quizá matado en represalia por este negocio fraudulento. Policías municipales de Tijuana, de Rosarito y estatales de Baja California, incluso militares, se movilizaron en Tijuana para detener a un hombre y rescatar a su familia que era amenazada por esa misma persona. Esto fue lo que pasó. Una toma de rehenes en la colonia Playas de Tijuana dejó 2 personas muertas, entre ellas el agresor y 3 heridas, 2 policías y un civil. Le dieron a un policía, Está sangrando de la cabeza. De acuerdo con la policía de Tijuana, una persona reportó haber sido agredida a balazos. Esta persona caminaba sobre la acera, en determinado momento sale el hoyo occiso, le hace detonaciones, le grita que es el anticristo, que qué es lo que estaba haciendo ahí, le hace detonaciones. Un policía municipal acudió a atender el reporte, pero fue recibido a balazos, por lo que pidió refuerzos. El hombre se atrincheró en su casa tomando como rehenes a una mujer y un niño de 4 años, su pareja y su hijo. Mientras disparaba, amenazaba con incendiar unos tanques de gas. Después de 30 minutos de enfrentamiento, los policías pudieron abatir al tirador y entrar a la casa. En el lugar encontraron a la mujer sin vida. Según reportes preliminares, habría sido asesinada por su pareja. También encontraron varios gatos muertos y al menos 3 armas de fuego, entre ellas una escopeta y pistolas calibre 22. Vemos cómo los oficiales en este momento están evacuando a un niño de brazos. Se cree que es el niño que estaba de rehén junto con su madre. El menor fue rescatado ileso con una crisis nerviosa y entregado a la Unidad Municipal de Apoyo Social y el DIF. En el operativo participaron más de 80 elementos entre policías municipales de Tijuana y Rosarito, policías estatales y militares. Uy, qué historia en Tijuana. El INEGI dio a conocer su informe sobre los homicidios
intencionales, las ejecuciones de 2017. De acuerdo con estas cifras, el año pasado se registraron 31.174 homicidios en el país, 27% más que en 2016, que ya había sido por sí un año récord. 3 estados concentraron el año pasado el 25% de los homicidios: el Estado de México, Guerrero y Guanajuato. Hablando de violencia, esta tarde un automovilista fue asesinado, lo mataron a balazos por un incidente vial en la delegación Coyoacán. Los hechos ocurrieron en División del Norte y Calzada de las Bombas, en la colonia ex Hacienda de Cuapa. La policía detuvo al supuesto homicida, de nombre Emanuel Yescas. Le decomisaron un arma y bueno, está ante un ministerio público. Más tarde, hasta ahí llegaron 2 familiares de la víctima, quienes querían matar al detenido. También llevaban un arma de fuego. Estas personas fueron detenidas. Y hablando de homicidios en la ciudad, tan solo esta noche llegaron a nuestra redacción entre las 8 y las 9:50, entre las 20 y las 21:50, 9 tarjetas informativas de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México sobre homicidios cometidos hoy en Coyoacán. El caso que veíamos ocurrió en División del Norte, pero hubo otros en Gustavo Amadero, en Tláhuac, en Xochimilco y en Álvaro Obregón. Y esto es lo que llega a las redacciones de los medios de comunicación. El médico Blas Godínez, presidente municipal electo de Gómez Farías en Chihuahua, se reunió con el jefe de investigaciones de la Policía Federal, José Antonio Vega. La Policía Federal le dijo que ya revisan el expediente de su padre, el también médico Blas Juan Godínez, a quien un comando se llevó de su casa allá en Chihuahua en noviembre, en Gómez Farías. Desde entonces, pues nada se sabe de él. El alcalde electo dijo que la reunión de hoy con la Policía Federal le dejó esperanza y que espera tener noticias pronto sobre su padre. Blas Godínez se va a reunir el viernes con autoridades de Chihuahua para conocer más sobre esta investigación. Yo estoy preparado conozco uno como médico, es muy práctico, es muy objetivo en el mejor y el peor de los escenarios, ¿verdad? Entonces yo estoy preparado para lo que sea, pero sí una de las cosas que más me interesa y puntualizar es saber cuál es el estatus o la situación, ¿verdad? De lo que hay. Saber, ya es una cosa, sería, ahora sí que es lo que andamos buscando, saber qué pasó. La Procuraduría General de la República informó que investiga el hallazgo de armas y pancartas en una vivienda de la colonia Benito Juárez en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Son 137 pancartas con frases alusivas a personas desaparecidas o asesinadas supuestamente por elementos de la Marina, parece propaganda. Eran del tipo de pancartas que se usan en las protestas en contra de la Marina. En el lugar también se encontraron 16 armas de fuego. Militares hicieron este aseguramiento. Por la mañana, Abel Gallardo, el fiscal especializado en búsqueda de desaparecidos de la PGR, nos confirmó que van a investigar el hallazgo de estas pancartas y que pues siguen investigando si el crimen organizado es quien está detrás de estas protestas sobre supuestas desapariciones forzadas. Raimundo Ramos, en cambio, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, respondió a esta información que nos dio la PGR. Aseguró que las autoridades están criminalizando a víctimas, familiares y defensores de derechos humanos con el señalamiento de que investigan si el crimen está detrás de las protestas contra la Marina. Raimundo Ramos le pidió a la PGR que concluya las entrevistas a personal de la Marina sobre los casos de desapariciones. Y hoy, un 30 de julio, hace 50 años, se dio aquella entrada del Ejército a una preparatoria de la UNAM. La historia terminó probando que se trató de un bazucazo, que con un bazucazo tiraron esa puerta y fue el momento que prendió a la universidad, que llevó al entonces rector Barrosierra a encabezar una gran manifestación. Hoy, 50 años después, el rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó en el auditorio de la rectoría esta ceremonia conmemorativa del 50 aniversario, pues no del inicio del movimiento que habría empezado hace algunos días, sino de esta incursión del Ejército. Ahí hizo un reconocimiento a quien fuera rector en esa época, don Javier Barros Sierra. Hace 50 años el Ejército tomó por asalto la preparatoria de San Ildefonso
lo que detonó, pues todo lo que sabemos ocurriría después. Hoy, hace 50 años, en la madrugada del 30 de julio, el ejército mexicano, una vez más en un acto de violencia desmesurada, hizo volar la puerta en pedazos, la puerta colonial de San Ildefonso en pedazos, e ingresó a ese recinto histórico deteniendo a sus ocupantes. El oficialismo de la época, en su insensibilidad, en su soberbia e incomprensión, calificó el acto como necesario y protector de nuestra universidad. ¿Y qué fue lo que ocasionó ese bazucazo, lo que provocó y por qué actuó así el gobierno? Hoy comenzamos con la segunda temporada de las memorias inéditas de Díaz Ordaz, las que hablan específicamente sobre el movimiento estudiantil que culminó con la matanza de Tlatelolco. En este primer capítulo, van a ser 4, Díaz Ordaz revela su temor a que la rebeldía juvenil de la época se desbordara y le pide al entonces jefe del Departamento del Distrito Federal que arme, que refuerce el armamento de la policía. El 22 de julio de 1968 se suscitó el primer incidente de violencia entre estudiantes y granaderos que se incendiaría unos días después, precisamente la madrugada del 30 de julio, con ese bazucazo que tiró la puerta de San Ildefonso, un día como hoy, hace 50 años. Así razonó, así pensó, así contó y así escribió Gustavo Díaz Ordaz ese momento. A lo largo de la semana vamos a estar presentando aquí las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz. Mientras más hago la revolución, más hago el amor. Y mientras más hago el amor, más hago la revolución. Si hicieran el amor tan mal como hicieron su revuelta, ¿qué ganaron? La verdad, los compadezco. Una pincelada del humor agrio de Gustavo Díaz Ordaz sobre aquella frase insignia del 68 Mundial quedó plasmada así en sus memorias. Pero tenía claro que la aguerrida rebeldía del movimiento había encontrado terreno fértil en México y temía que las cosas se salieran de control. En previsión de lo que pudiera suceder, se reúne con el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, y le ordena prepararse. Habla muy seriamente con el general Cueto, jefe de la policía, para que revise los elementos con que contamos, humanos y materiales, en forma especial, el cuerpo de granaderos. Corona del Rosal le responde que tanto él como Cueto están muy tranquilos porque piensan que no va a suceder nada. Díaz Ordaz sube el tono. Dile a Cueto, y tú toma nota, que no es cierto lo que están pensando, que sí va a suceder. Además, don Alfonso, búscate un agente que se vaya a París a recabar información. Me interesa sobre todo la dotación de armas defensivas de su policía. Nuestra policía está realmente muy desprotegida. También envía gente a Japón y a Estados Unidos y pide que se blinden jeeps del Departamento del Distrito Federal. Con habilidad, los provocadores empiezan a organizar actos de violencia en algunos centros educativos. Con habilidad, repito, buscan conflictos interescolares. Pedriscas, descalabrados, muchos vidrios rotos y muchas críticas quejándose de la pasividad, de la debilidad de las autoridades. A partir de entonces, ese será el discurso dominante en sus memorias. Autoridades rebasadas y necesidad legítima de imponer el orden. En ese clima, el 22 de julio se registra en la Ciudad de México el episodio que marcó el inicio del trepidante movimiento estudiantil del 68. El choque entre alumnos de la vocacional número 2 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoterena, afiliada a la UNAM, y la intervención represiva del Cuerpo de Granaderos. El martes 23 continúan los choques estudiantiles, ahora con intervención de otros planteles más. Llega el momento en que tiene que intervenir la policía. Al día siguiente, ya no se habla de choques interestudiantiles,
sino del lujo de violencia de la fuerza policíaca. En protesta por la intervención de la policía, estudiantes del Poli organizan una manifestación el viernes 26, en la que coinciden con otros grupos que conmemoraban la toma del cuartel Moncada en Cuba. Granaderos le cierran el paso y se da un enfrentamiento. Díaz Ordaz admite que las dos marchas habían sido autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, recomendándoles tomar rutas distintas. Pero en su versión, los jóvenes las hicieron coincidir intencionalmente. El propósito deliberado, en realidad, es hacerlas coincidir en algún punto. Y lo consiguen. Simulan una lucha interna y se solicita nuevamente la intervención de la policía. Se presenta esta, y todos contra ella. La policía detiene a un número regular de estudiantes y varias escuelas politécnicas se declaran en huelga. A partir de ese momento, Díaz Ordaz enfatiza en sus memorias la inferioridad numérica de la policía con relación a los estudiantes y la precariedad de las armas defensivas de los granaderos. Y en su versión son los estudiantes los que empiezan a armarse. Empiezan a proveerse de las armas que tienen a su alcance. En los subsiguientes encuentros, los estudiantes ya tienen buenos garrotes, cadenas, varillas de acero, piedras. Después empiezan a aparecer lo que en nuestro pueblo se llama puntas, navajas, dagas, puñalitos, picayelos, cuchillos de cocina. Y después las primeras bombas Molotov y armas de fuego, pistolas de distintos calibres, algunos rifles. Díaz Ordaz empieza a referirse a los estudiantes como alborotadores o contrarios. Habla de un número cada vez mayor de policías lesionados y hace una reflexión central. Ante esta situación, ¿qué resolución tomar para poder restablecer el orden? ¿Qué hacer? Lo único que quedaba, que el ejército interviniera. Y el ejército intervino. Mañana vamos a ver cómo Gustavo Díaz Ordaz niega que hayan lanzado un bazucazo, que el ejército haya derribado la puerta colonial de San Ildefonso con un bazucazo. Mañana, la segunda parte de las memorias inéditas de Díaz Ordaz. En otras cosas, el presidente del PRD, Manuel Granados, se reunió esta tarde con los gobernadores del PRD, con algunos, con Graco Ramírez de Morelos, Arturo Núñez de Tabasco, Silvano Aureoles de Michoacán, también apareció por ahí Miguel Ángel Mancera. Acordaron hacer una revisión del futuro del PRD y convocaron a renovar la dirigencia. Ayer se cumplieron 2 meses del asesinato de nuestro compañero, el periodista Héctor González, corresponsal de Grupo Imagen en Tamaulipas. Su familia llevó a cabo una misa en Ecatepec, de donde era originario. Su madre denunció que no han visto resultados de las investigaciones de la Fiscalía Estatal ni de la PGR. Héctor González fue asesinado a golpes en Ciudad Victoria. En otras cosas, en un comunicado conjunto, Plaza Arts Pedregal y el grupo de arquitectos Sordo Madaleno informaron que el derrumbe ocurrido el 12 de julio en una jardinera de la plaza, la recordarán, fue por un error en el cálculo estructural y que la responsable es la empresa Vargas de la Rosa Ingeniería. Plaza Arts informó que se hicieron 3 peritajes que se entregaron a las autoridades, uno de ellos a cargo del Instituto de Ingeniería del UNAM. Concluyó que la capacidad de la estructura no fue suficiente para soportar la carga de la jardinera. El segundo peritaje de la firma estadounidense Visjani & Einster concluyó que los cálculos en el diseño fueron deficientes en términos de resistencia a la estructura. Y el tercer peritaje de la empresa Stark Ortiz determinó que las traves que había en la parte colapsada eran insuficientes para soportar el peso de la jardinera. Es decir, esta empresa sería la responsabilizada del derrumbe de la jardinera de Plaza Arts. Vargas de la Rosa Ingeniería fue creada en 2009 por el ingeniero Miguel Ángel Vargas de la Rosa, y uno de los servicios que ofrece es precisamente seguridad estructural. Entre sus clientes, al menos eso es lo que aparece, estarían Grupo Carso, PepsiCo, Liverpool, y presumen en su página de internet el Grupo Sordo Madaleno. Vargas de la Rosa Ingeniería ha desarrollado proyectos como la Plaza Casino Hermosillo, Liverpool Insurgentes y Galerías Celaya. ¿Qué más tenemos, Paola?
Vecinos de Cuernavaca, Morelos, bloquearon nuevamente el paso express de forma intermitente por más de una hora. Exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que revise al menos 50 puntos de riesgo. Héctor Castañeda, delegado de la SCT, aseguró que la vía es segura. Nosotros damos servicio a 95,000 usuarios por día. Yo no coincido con lo que él menciona, porque obviamente un gran riesgo es que esto estuviera... que diariamente hubiera un 5% de accidentes, y un 5%, es más un 3%, estaríamos hablando de 2.700 accidentes por día. Por su parte, la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos informó que el tramo está a cargo de la Policía Federal. Y escribieron en su cuenta en Twitter: a pesar de las reiteradas peticiones que hemos hecho como Gobierno de Morelos, se niegan a garantizar el libre tránsito de los ciudadanos que circulan por esta vía. Un juez de control determinó prisión preventiva para el conductor del camión repartidor involucrado en el accidente del sábado en la carretera Xochimilco-Topilejo, donde una de las víctimas perdió la vida hoy en la tarde, según confirmó el subprocurador de averiguaciones previas de la PGJ, Guillermo Terán, quien informó que el chofer del camión repartidor iba a exceso de velocidad y condujo sin precaución. Una de las personas heridas es una menor de 8 años, quien, según contó su primo, es bailarina y debido a las heridas podría perder ambas piernas. Está muy mal, tiene 8 años. Ahora sí que la tuvieron que trasladar al hospital. Bueno, están estudiando a ver si le pueden hacer una operación en el riñón también. La defensa del chofer solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica. Este plazo concluye el 1 de agosto. Las autoridades en Grecia elevaron a 91 el número de fallecidos por el incendio forestal en Mati y señalaron que 25 personas continúan desaparecidas. Cientos de personas realizaron un homenaje frente al Parlamento griego, encendieron velas y lloraron recordando a las personas que han perdido la vida y recordaron también la fecha del incendio, el 23 de julio. Pidieron a las autoridades que continúen con la búsqueda de desaparecidos. Además, se dieron a conocer videos en los que se ve cómo aproximadamente 700 personas escaparon de las llamas y buscaron refugio en el mar durante los incendios. Estas playas están a pocos metros de donde se inició el fuego. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Hacemos una pausa. Al regresar, Javier Alarcón, los deportes, el Tuca rechaza la selección y además, 50 años después, ¿qué tipo de país tendríamos si en aquella generación y en aquel presidente Díaz Ordaz se hubiera dado la imaginación, la grandeza política? Sería un país muy distinto. Volvemos con eso. Ciro, amigos, ¿cómo están? El Tuca Ferretti ha rechazado la posibilidad de ser considerado para la selección mexicana de fútbol como técnico. El ahora entrenador de los Tigres ya es naturalizado mexicano y llegó a este país en 1977. Es uno de los nuestros. Tiene 3 años más de contrato con Tigres y prefiere cumplirlos. Esto dijo. No, ya tomé mis decisiones, no. Así de sencillo. Es no. Y le digo que es una pena porque a los 64 años tiene toda la energía, experiencia y conocimiento de causa del medio mexicano. Autor de la frase partidos moleros para los juegos amistosos que se realizan frecuentemente en Estados Unidos para la selección. Y pienso que quizá sea esa crítica la que lo frena en alguna medida, porque el nuevo técnico tiene que sumarse a una dinámica en la selección que ya está predeterminada por compromisos ya firmados. Moverle y pretender aportar nuevas formas en el camino hacia Qatar no es algo muy factible. Qué pena que Ferretti haya pedido que lo den por muerto, porque aunque su sello no es el de debutar a jóvenes, sí que sabe cómo perfeccionar sus habilidades. Ricardo Peláez cuenta que a los 35 años en Chivas, siendo ya todo un veterano, aprendió como nadie del Tuca. Ferretti grita, impone, maldice, organiza y tiene pleno control de cada detalle en sus clubes. Es más que un técnico, sus poderes se confunden a veces incluso con los del presidente de su club en turno. Y sospecho otra vez que esa falta de margen de maniobra es lo que ha calibrado principalmente para desairar al Tri, porque aunque ya fue a un mundial como asesor de Miguel Mejía Barón en el 94, estar al frente de una selección nacional que tiene el 90% de probabilidades de clasificar a un mundial no es cosa menor y fácil de despreciar.
no puede dejar de lamentarse su negativa porque este viejo lobo de mar en cuestiones tácticas se la sabe de todas. Quedan los nombres de Matías Almeida y Miguel Herrera o incluso los de otras figuras como Ricardo Gareca, argentino, que tuvo un muy buen mundial con Perú, o el portugués ex del Porto, André Vilas-Boas, que anda recibiendo millonadas por China. Y en realidad no importa tanto quién sea, sino para qué lo quieren y si en los cómo tendrá libertad para definir nuevas formas tan necesarias para encontrar nuevos resultados. Sea quien sea, si no ponen como prioridad al talento nacional en la ecuación para detectarlo, promoverlo y exportarlo, ni Dios Padre nos va a llevar al quinto o sexto partido. El uso hace brillar los metales, dijo el poeta romano Quinto Horacio. Y otro de los gallos que se ha mencionado, Ricardo Antonio Lavolpe, pues ha decidido ir a Egipto a hacer este tipo de actuaciones. Es el primer actor, Ricardo Antonio Lavolpe. El boss dice, cambia tus principios, apoya al Club Pirámides. Así todos en espera del Tlatuani que nos lleve en Qatar al quinto partido. Gracias, Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa. Al regresar, más sobre lo que dijo el rector de la UNAM sobre aquel bazucazo de julio del 68, más sobre Díaz Ordaz, más sobre el país. ¿Qué tendríamos si en aquel entonces las cosas se hubieran hecho con un poco más de imaginación y de grandeza? Volvemos. Resulta estrujante leer y ver 50 años después cómo pensaba y decidía el presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué México tendríamos si aquel hombre y aquel equipo de gobierno hubieran tenido un poco de imaginación política? Si en vez de apegarse al libreto de esos tiempos de que todo era una revuelta internacional para tirar a su gobierno, hubieran diseñado y aplicado con éxito una forma de acuerdo que promoviera lo que vivimos hoy: ceder, conceder, pactar, dar, abrir, repartir. ¿Qué México tendríamos si aquel régimen hubiera calculado que era mucho menos costoso superar la crisis con política y no con balas y muertos? Díaz Ordaz se fue a la tumba diciendo y diciéndose y convenciéndose que los que nunca quisieron dialogar y pactar fueron los líderes estudiantiles, y quizá haya tenido razón, pero él era el presidente de la República. A él le tocaba encauzar al país a un mejor puerto de destino. Pero no tuvo la imaginación, no tuvo la grandeza política. Tuvo Tlatelolco y tuvo 2 de octubre, que lo sigue persiguiendo 50 años después. Mañana continuaremos con esta serie exclusiva de Imagen Noticias. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.